Vamos a hacer el anuncio de siempre. Hoy, que es, ¿qué? 4 de mayo. Les pido, por favor, que les doy la bienvenida a la clase. Hoy vamos a ver lo que son algunas aplicaciones de las enzimas en los alimentos que se verá mediante las exposiciones que ustedes van a dar. De mi parte, el tema con el que vamos a seguir también avanzando en el temario va a ser mecanismos de mecanismos de regulación de la actividad enzimática. Vamos a ver cómo trabajan los inhibidores competitivos y un poco de los inhibidores alostéricos para finalizar con la inhibición alostérica el jueves que Dios mediante nos toca clase. ¿Ok? Entonces, bueno, la clase sabemos que se graba por asuntos académicos, que si permanecemos en ella quiere decir que no tenemos problema con si permanecemos en el aula significa que no hay problema con eso. Y bueno, esperen, la clase se graba por si alguien no pudo entrar o cualquier cosa que ustedes quieran revisar. ¿Ok? Antes de que yo siga hablando sin que nadie me detenga, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en sus demás materias? Ay, contéstenme. Parece que bien hasta ahora, doctora. ¿Y a usted cómo está? ¿Quién dijo algo? ¿Alguien dijo algo más? Sí, Gracias. yo dije que a usted cómo está. ¿Todo bien? Sí, tuve ayer un día bastante ajetreado. He tenido días un poco ajetreado, cosas que no tenía programadas. Te distraes un segundo y un segundo chocas y pues las cosas siguen. Final de cuentas, estás bien, gracias a Dios, y pues dinero va y viene, a veces más va que viene, pero mientras estés vivo y sano, creo que todo lo demás se remedia, ¿no? Entonces, Sí, creo que todos estamos ahorita igual, pero pues sí, sí, estamos haciendo lo que podemos. sí, me imagino. ¿Todos viven con sus papás? Sí, bueno, yo sí. Sí, pues sí, porque los demás no nos pelan. Este, ¿Casi todos qué? que si todos viven con sus papás o mamá o papá. Sí. Qué bueno. Bueno, los demás, salvo Vicente y Caro, otra vez nadie nos peló. Pues, pues contéstenme, que yo soy sentida y la vida es últimamente un poco afanosa. Pues hay que estar tranquilos en lo que se pueda. Yo sé que a veces, bueno, yo no me esperaba chocar el jueves anterior, ¿no? Y pues, mira, pasó, puedes pasar 20 años sin que algo te pase y pues un día tú te distraes y sucede. Pero qué bueno que sucede eso y no otras cosas, ¿no? Pero, o sea, usted está bien. Sí, gracias a Dios sí, y fue por alcance. Me distraje un segundo y mira, para lo grave que se vio, hasta raro fue como Dios gracias se resolvió todo. Y bueno, pues cosas así. Creo que a todos nos ha tocado ahorita acordarnos que la vida es vulnerable. Ayer también tuve que ir al sepelio de un pariente y son cosas que pues ni modo la vida nos lleva a tomar y luego venirse a sentar a un aula virtual, pues yo sé que si yo estoy cansado, ustedes también están chocados. Y pues cuando sea que podamos regresar, pues ojalá y todos lo veamos con un panorama diferente. Me da gusto saber que están bien, al menos lo suficientemente bien de que ahorita veo sus fotos o sus letras aquí en el aula. Vamos a iniciar. Entonces, tengo que el equipo 1 y 2 les tocaba participar el jueves. Entonces, ¿podrían, por favor, el equipo 1, Sí, está abrir, bien. por favor, y que estuviera listo el equipo número 2? Esas son las de ese día que te di. Sí, doctora, un momento, por favor. Sí, claro, por favor. Gracias. Entonces, para que los dos equipos puedan ir teniendo todo. Mientras sus compañeros van abriendo el material con el que van a presentar, para la clase del jueves que participan los equipos de acuerdo a los temas que sigan, les encargo mucho que pues nos regalen unos minutos antes de clase para que ya tengan pues
quizá marcado el material que ya lo tengan abierto, ¿vale? Cierro tantito la cámara, el micrófono, la cámara en lo que ustedes abren el material. Buenas tardes. Adelante. Nosotros somos el equipo 1. Estamos conformados por Carlos, Jennifer, César, Pedro y su servidora Fernanda. Y nosotros les vamos a exponer la hidrólisis del almidón. Bueno, para entrar un poco en contexto, debemos de recordar que el almidón es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros, la amilosa en una cantidad de 25% y la amilopectina se encuentra en un 75%. Y también debemos de recordar que es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. Y gracias al almidón podemos conocer varias características dentro de la panadería y de la repostería. Bien, ahora la hidrólisis del almidón es el paso inicial para obtener los azúcares que se utilizan en la fermentación. El agua actúa como principal reactivo. Además, este proceso puede realizarse por la vía ácida o enzimática. La estructura del almidón se puede degradar con el empleo de enzimas del tipo endoamilasas y exoamilasas, enzimas desramificadoras y transferasas. Entonces, existen dos maneras principales en las que una enzima hidrolítica interacciona con un sustrato como el almidón. La actividad exo de las exoenzimas remueve una unidad del polímero de algunos de sus extremos, mientras que las endoenzimas tienen la capacidad de romper enlaces internos en cualquier punto de la cadena del polímero. Bueno, pero más adelante seguiremos hablando de esto. Y ahora pasamos a la vía enzimática. Este proceso de hidrólisis enzimática consiste en que se rompe la molécula de almidón hasta que obtengamos una glucosa. ¿Y cómo se va a realizar esto? Pues utilizaremos dos enzimas, que es la amilasa y también una amiglucosidasa, AMG. Para esto, después la glucosa obtenida va a ser el sustrato en la etapa posterior de nuestra fermentación. Una de las grandes ventajas de este proceso es que controlamos la fermentación de productos no deseables y una mayor flexibilidad del producto. Y después vamos a pasar con las etapas, que va a constar de dos. La primera es la licuefacción, que esta consiste en la hidrólisis parcial del almidón a dextrinas, y esta usualmente se lleva a cabo en un tiempo aproximado de 2 horas. Se utiliza la enzima amilasa, que se caracteriza por su termoestabilidad.
Y la segunda etapa es la sacarificación. Esta tarda aproximadamente de 12 a 45 horas, dependiendo del grado de hidrólisis deseado. Para la sacarificación se usa las AMG, ya que estas enzimas inician la hidrólisis de las dextrinas. Un factor del que depende la hidrólisis enzimática del almidón es la estructura que presenten estos, así como el tamaño y el tipo de cristal. La relación que hay entre la amilosa, la amilopectina y el peso molecular de las moléculas también va a dar pues la estructura de la hidrólisis. Y los cuerpos proteicos y lipídicos dan las condiciones de especificidad de la enzima. Y en esta tabla que tenemos, realmente les vamos a decir las generalidades, puesto que aún no sabemos interpretarla al 100%, pero viene el tipo de almidón que se encuentra en la papa, el maíz, el arroz, el trigo, la yuca y la quinoa. También el diámetro de la partícula, que como les mencioné anteriormente, pues forma parte de las diferencias estructurales de estos mismos almidones, y el patrón de cristalinidad y el tamaño de forma del cristal, puesto que cada uno presenta una forma diferente. Y también unas características importantes de esta vía es que es una técnica que tiene unas desventajas, que es la formación de productos no deseables y una flexibilidad muy pobre. ¿A qué se refiere? A que nuestro producto final solo se puede modificar cambiando el grado de hidrólisis. Y por último, que es necesario que el equipo resista el ácido y las temperaturas requeridas durante este proceso. Bien, primero me disculpo por el ruido de fondo, pero hay gente trabajando. Ahora les voy a hablar de la actividad de las enzimas, que ya se mencionaron anteriormente. Esto con ayuda de la imagen que se presenta en pantalla. Bueno, la alfa-amilasa es una endohidrolasa que actúa de manera aleatoria sobre los enlaces internos 1,4 de la amilosa y de la amilopectina, con lo cual se producen dextrinas de 10 a 20 unidades de glucosa. Se le da el nombre de enzima licuante debido a que su presencia provoca la rápida reducción de la viscosidad de las soluciones de almidón. En cuanto a la beta-amilasa, hidroliza los enlaces 1,4, pero a partir de los extremos no reductores de la amilasa y de la amilopectina. Además, produce moléculas de maltosa. Este tipo de actividad la clasifica consecuentemente como una exoenzima, dado que su reacción es sobre el extremo de la cadena. Tendría que ocurrir una hidrólisis extensiva para poder observar una disminución importante de la viscosidad de la solución de almidón. La amiloglucosida, esta enzima, también llamada glucoamilasa, tiene la capacidad de hidrolizar tanto los enlaces 1,4 como los 1,6 de los glucanos por el extremo no reductor de la cadena. Produce glucosa. Su acción prolongada puede causar la hidrólisis total del almidón, por lo que se emplea en la fabricación de jarabes de glucosa. Y bueno, por último, una que no se mencionó, pero también es de importancia, es la pululanasa. En la hidrólisis del almidón se emplea como enzima desramificadora, hidroliza los enlaces 1,6 en la amilopectina y las dextrinas límite. Bien, como vimos, son las amilasas, la amiloglucosidasa y la pululonasa las que se encargan de hidrolizar el almidón. ¿Pero de dónde vienen estas? Pues la amilasa viene se da en microorganismos y plantas. Dentro de microorganismos en el género Bacillus. Un ejemplo de estos podría ser Bacillus subtilis o Bacillus licheniformis. Pero también se puede dar en el orden fúngico. Y de ahí provienen del orden de la especie de Aspergillus. Un ejemplo podría ser Aspergillus arizae. La amiloglucosidasa proviene solamente de microorganismos. Disculpen, la amilasa en la planta se encuentra en las semillas durante la germinación. Está endógenamente ahí.
Ahora sí, la amiloglutidasa solamente está en microorganismos y esa se obtiene actualmente a nivel industrial a partir de Aspergillus niger y Rhizopus de Lemar. La pulolanasa igual solamente se obtiene de forma, en microorganismos y provienen de Klebsiella, Pneumoniae y Bacillus ramificans. Esas son las formas en las que pueden conseguir la enzima. Y bueno, ya para finalizar, hablaremos de cómo se utilizan estas enzimas en la industria alimentaria y su objetivo es introducir efectos en los alimentos, específicamente en su sabor y digestibilidad. Cámbiale, por favor, Carlos. Pedro. Bueno, algunas de las aplicaciones de enzimas en el procesamiento de alimentos se encuentran malteo, que pues durante la germinación de cereales de las actividades de alfa y de beta amilasa se incrementan considerablemente. Esta función es importante en la producción de malta a partir de la cebada para la fermentación alcohólica y pues también es una etapa esencial en la elaboración de la cerveza. Y bueno, también la panificación. Las enzimas también van a ser aplicadas, pues como ya dije, en la panificación. Y su función aquí es aumentar el contenido de azúcares fermentados para las levaduras, pues ya que la acción amiolítica comienza al mezclar la harina con todos los ingredientes en estado húmedo, produciendo pues maltosa y algo de glucosa, ya que la harina de trigo pues contiene mucho más que la alfa-amilasa. Entonces, los mono y los disacáridos obtenidos sirven como sustrato para las levaduras en producción, así como para pues efectuar las reacciones de crecimiento no enzimático, que pues durante su cocción van a producir la coloración, pues la característica de los derivados de la panificación. Y bueno, para producción también de edulcorantes. Esta es la aplicación industrial más importante de las enzimas amiolíticas en la fabricación de diferentes derivados del almidón. Es decir, estas emplean varias enzimas en forma escalonada para la producción de edulcorantes, ya que la actividad de las amilasas hace que el almidón se convierta en maltodextrinas y estos productos son obtenidos con un contenido elevado de glucosa y de maltosa y se usan pues ampliamente en diversas industrias alimenticias. Aquí las vamos a encontrar como en bebidas, en confitería, en fermentaciones, en helados, en alimentos y alimentos infantiles. También es importante mencionar que vamos a encontrar jarabes glucosados que también son útiles no solo como edulcorantes, sino que por sus características nutricionales y funcionales van a servir como, van a tener viscosidad, humectabilidad, entre otras. Y también los jarabes maltosados, estos son más viscosos, pero menos higroscópicos, que a diferencia de los glucosados. Entonces, estos presentan menor tendencia a oscurecerse y a cristalizar, y se usan normalmente en helados, en caramelos y en producción de panificación. Muchas gracias. Tengo una pequeña... Perdón, ¿iban a decir algo más? Sí, profesora, es que vamos a complementar lo que dijo la compañera Jenny con un cuadro para que se den una idea a los compañeros de... Es que dependiendo de la enzima que se use nos da un producto. Bueno, aquí está. Tenemos entonces que la suspensión del almidón a 20 a 30% peso-volumen nos da... Se tiene que hacer un cocimiento a presión de 5 minutos y después de ahí se utiliza la enzima amilasa, alfa-amilasa, para que nos dé como resultado dextrinas y oligosacáridos. Estos, dependiendo el tipo de enzima que usemos, nos va a dar un tipo de jarabe. Si se dan cuenta, del lado derecho, tenemos las beta-amilasas y esto nos produce jarabes ricos en maltosa, que es lo que comentaba Jenny.
Si usamos amiloglucosidasa y beta-amilasa, nos da jarabes de 42 a 73 ricos en glucosa y maltosa. Y el paso más alargado es la amiloglucosidasa, que nos da como resultado jarabes de 97. Pero aquí se tiene que llevar varios procesos, como se dan cuenta. Hacer uso de una glucosa isomerasa, que nos da jarabes de primera generación con 42% de fructosa. Y después de ahí pasamos a una purificación cromatográfica para lograr un jarabe de tercera generación con 92% de fructosa. Pero si eso no se logra, nos da oligosacáridos o glucosa, y eso se vuelve a glucosa isomerasa en el caso de la glucosa, o en el caso de los oligosacáridos al primer paso. Y eso es lo que comentaba. Bien, bueno, eso sí sería todo ahora sí. Muchas gracias. A ver, yo quería hacer algunas preguntas a algunos de ustedes. A ver, expuso Carlos, ¿no? Carlos. A ver, Sí. gracias, Carlos. Antes de que pregunte a su compañero, jóvenes, las preguntas que ahorita voy a hacer las escriben a mano porque me las van a mandar como evidencia. Voy a dar un tiempo después de la clase, pero unos cuantos minutos, como lo están haciendo. La teoría dice que lo están haciendo en lo que yo voy preguntando a sus compañeros, pues están atentos. Por eso les pido esta tarea, aunque no la he liberado. Oye, Carlos, ¿por qué nos mencionaste esto de la vía ácida? ¿A qué te referías? Yo me quedé con la duda. Carlos, Ariel. Profesora, esa respuesta de qué es la vía ácida es la que vamos a escribir. No, esta todavía no. Quiero que su compañero me conteste. Ah, ok. Gracias. Carlos, ¿nos contestas? Sí, pues en respecto a lo de la vía ácida, es que hay dos formas de hidrolizar al almidón, entonces era como el texto para introducirlos al tema. Sí, Por pero eso ¿a qué te va en refieres? una vía enzimática y en una ácida. Ok, la vía ácida no lleva enzimas. Ok. Esa no era del tema, por lo que... No, te pregunto. Porque Entonces hubo confusión ahí de temario. no lo sé, tú lo expusiste, por eso te pregunto. Sí, pues Lo que pasa es que me dio la... A ver, Blanca, dime. Blanca. Sí, lo de la vía ácida, sí notamos que no habían enzimas, sin embargo lo agregamos porque en toda la literatura que encontramos eran las dos vías por hidrólisis. Entonces ya creo que estuvo mal el orden de las diapositivas porque justamente después de la vía enzimática mencionamos las enzimas que participaban. Fue el orden en el que expusimos. Sí, lo que pasa es que les voy a ser sinceras porque hice la pregunta. Yo noto como que algunos, cuando exponen, algunos nada más leyeron. Entonces, por eso le preguntaba yo a Carlos, ¿quién hizo las diapositivas? Las hicimos entre todos, profesor. Sí, entre todos. Entre todos pero el orden, Trabajamos en Canva, en línea. Sí, quedaron muy lindas, pero bueno, hay que estudiarlas todos. Muy bien, a ver, aquí van las preguntas. ¿Qué enzima libera glucosa de las que ahorita platicaron? Pedro, ¿cuál es la enzima que libera glucosas? Un momento, lo tengo en mis notas. Muy bien, muchachos, mientras Pedro nos da la respuesta, la pregunta es, ¿qué enzima libera glucosas? Pónganle el título, exposición de hidrólisis del almidón, para que Amil- sepamos de qué estamos hablando. Adelante, Pedro. Amiloglucosidasa. Muy bien. ¿Qué son las dextrinas, Jennifer? Jennifer, ¿qué son las dextrinas? Muchachos, la segunda pregunta es, ¿qué son las dextrinas?
Mientras... ¿Puedo responder? Ajá, sí, claro, adelante. Bueno, dentro también de las notas, las dextrinas son un grupo de de los oligosacáridos de poco, bueno, se caracterizan por tener poco peso molecular y bueno, son productos de la hidrólisis del almidón. Así es, digamos que está el almidón que es enorme, empieza la hidrólisis por las endo y exoglucanasas, pero amilasas, y de primer producto de esa degradación por hidrólisis, lo que quedan son cachitos de almidón. Esas son las dextrinas. Bien lo dijo Pedro, son oligosacáridos derivados de la hidrólisis del almidón. ¿Sí? Siguiente pregunta, Carlos, ¿qué función tienen las polulanasas? Carlos, ¿qué función tienen las polulanasas? Carlos o alguien del equipo. Muchachos, esa es la tercera pregunta. Función de las polulanasas. Bueno, las polanasas en la hidrólisis son una enzima desramificadora y hidroliza los enlaces 1,6 en la milopectina y en las dextrinas límite. Muchas gracias. ¿Los demás le entendieron o quieren que Pedro repita o tienen alguna duda? Sí, que lo repita por favor y un poquito más despacio. Ok, perdón. En el proceso de hidrólisis son una enzima desramificadora hidroliza los enlaces 1,6 en la milopectina y en las dextrinas. Gracias, Pedro. Acuérdense que el almidón se hace de 2 cadenas. Está compuesto por la amilosa y la milopectina. Una de estas 2 cadenas es ramificada. Para quitar esas cadenas que quedan como ramas, entra la polulanasa. A cualquiera del equipo va la última pregunta. Oigan, en la diapositiva de origen de la enzima, ustedes se referían al origen de las enzimas que se utilizan en la industria, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, bien. Sí, quería yo precisar esto. Quizá esto no es pregunta. Miren, sus compañeros, y si me la pudieran volver a poner en lo que intento explicarlo, los chicos que dieron la exposición, hay una diapo que dice, de las últimas dice origen de la enzima. Ellos se refieren a origen de las enzimas amilolíticas, porque todas las enzimas que nos dijeron son las amilolíticas, esa exactamente, pero de las que se utilizan en la enzima, de las que se utilizan en la industria. ¿Qué quiero decir con esto? Solo quiero aclarar que que los humanos, los mamíferos, sí producimos tanto amilasas como amiloglucosidasas y pululanasas, ¿sí? Pero esas no se utilizan para la industria. El origen al que se refieren sus compañeros ahí, es decir, en la industria, las amilasas, las amiloglucosidasas y las pululanasas que se utilizan en la industria de los alimentos se obtienen o se toman a partir de microorganismos o plantas. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ay, nadie contesta. ¿Sí me explico? Bueno, yo sí. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por los chicos que expusieron. Quedan 3 preguntas de las que hay que reportar. Que diga, fueron 3 preguntas las que estuvimos analizando. Gracias. Por favor, Disculpe, si profesora. mande. Tengo en mis notas el nombre de cada tipo de enzima, por si los compañeros gustan, se las puedo pasar. Perfecto. Para que no quede solamente en microorganismos y planta. Así es. Es que esa diapo yo me imagino que se quiere decir de dónde se sacan las enzimas que se utilizan más en las diferentes áreas de la industria. Hablaron, por ejemplo, de panadería de cerveza, que si eran producidas por cierto, sobre todo hongos, ¿no? Aspergillus oryzae, todos estos. Pero no quiero que se malinterprete.
prácticamente todo aquel organismo heterótrofo puede producir enzimas amilolíticas. Listo. El segundo equipo, por favor. El segundo equipo, por favor. Sí, maestra, ya vamos. Gracias. Adiós, Leo. Sí me escucho. Ay, es que se trabó, rayos. Sí te escuchas, pero sí te vemos que Ok. no jaló. ¿Pero alguien más de tu equipo? No está compartiendo, doctora. Sí está compartiendo. Veo que estabas viendo el cuestionario. Se quedó en la... Hola, Alexa. Ya se ve ¿Ya se ve? Ok. tus Gracias. diapositivas. Adelante. Cierro la camarita para que pueda rendir esto mejor. Somos el equipo 1 y vamos a hablar acerca de las enzimas exógenas de la cerveza. El equipo está conformado por mi compañero Edwin Blas Martínez Tapia, Carla Zenet Mayen Sánchez, Gonzalo Ariano Ochoa Guerrero y Carlos Alberto Villegas Barajas y su servidora Carolina Martínez Sánchez. Sí, bien. Para empezar debemos saber qué es una cerveza. Y la cerveza es una bebida alcohólica no destilada que tiene un sabor amargo. Se fabrica con la malta de algunos granos de cebada, entre otros como arroz, trigo y sorgo. El malteado se somete a maceración. El objetivo es formar y extraer dentro de la solución azúcares fermentables, aminoácidos y vitaminas. Para que haya alcohol presente en la cerveza, se necesita de una fermentación que hace la levadura, que en este caso sería la cerveza, convirtiendo los azúcares en alcohol etílico. Sí, Adelante. ok, gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el proceso de la cerveza en el cual se generan las enzimas que participan en la elaboración. Y el principal proceso es el malteado o la malta de la cerveza, que básicamente es el proceso de germinación del grano del cereal a elección del cervecero, porque puede ser, como dijo mi compañero, otro tipo de cereal como puede ser trigo, sorgo, varios. Bueno, esta germinación es interrumpida para dar paso al proceso de secado y tostado. La malta suele hacerse con cebada porque tiene una gran actividad enzimática y además tiene un bajo nivel proteico. Esto además de que también es característico en olor y color, que es muy útil para el proceso en general y para el producto final. Para convertir el almidón en azúcar se necesita que el grano posea precisamente esta actividad enzimática y es por eso por la que es de mayor uso. La cebada que se busca para la cerveza es la que tenga tenga mayor grosor, o sea, más como regordeta, y tenga una cáscara más delgada. El grano o semilla de cereal que se ocupe para hacer la malta tiene en general embrión, almidón almacenado en el centro, en el interior del grano, y las capas que contienen
este contenido almidonado. Y la germinación inicia, cuando la germinación inicia, las enzimas barren a los inhibidores del crecimiento de la cáscara. Y es así como el almidón se vuelven moléculas más simples y fáciles de digerir para el embrión. En granos germinados hay presencia de aminoácidos esenciales, vitaminas del complejo B, ácido fólico y algunos minerales como hierro, zinc, calcio y magnesio. Esto se utiliza para posteriormente las enzimas de la levadura que se ocupa, que generalmente es Saccharomyces cerevisiae, pues haga la fermentación de la malta cuando se lleva a hacer mosto. Bueno, y en general nada más como para dar una introducción de lo que es la preparación de esta malta es, primero en la recepción del grano, en los grandes malteadores se tiene que hacer un control de calidad extenso en tanto a tamaño, color y olor de la semilla, y las condiciones de humedad deben de estar aproximadamente entre el 11 y el 13%. Esto es importante porque, pues si se busca un desarrollo óptimo de la enzima y que esta malta tenga las características que se quieren para que el producto sea organolépticamente hablando aceptable y en la bromatología tenga buen desempeño, sí es muy, muy indispensable. Después de la recepción se debe de remojar y pues reitero, esto es muy importante porque ahí es donde se va a dar la germinación y esta es donde las semillas, como la imagen, elegí esta imagen porque es precisamente el momento en el que las enzimas empiezan a liberarse y esta actividad enzimática es casi indispensable para la cerveza. Se aumentan los niveles de humedad entre un 35 y 45% y se sumergen los granos en agua a 15 grados centígrados en un aproximado. Se deja descansar 2 a 3 días y acabando estos 3 días de remojo inicia la germinación donde el embrión comienza a germinar y este proceso las proteínas se descomponen y los aminoácidos logran hacerse moléculas degradablemente más fáciles. Y sería todo por esta diapositiva. Bueno, para explicar más o menos qué son las enzimas exógenas, vamos a decir que son catalizadores biológicos que se agregan de una fuente externa al proceso cervecero. Para que se entienda mejor en esa imagen, dice que las enzimas endógenas son las que produce el propio animal, las produce para su mantenimiento y para su producción. Y las exógenas son las que se le agregan a los alimentos para que los animales tengan una buena digestión. Se encargan de eliminar factores antinutritivos de los alimentos, aliviar problemas asociados con la digestibilidad de la fibra y su objetivo es agregar microorganismos con actividad enzimática para aumentar la capacidad de utilización de nutrientes. También se busca detener reacciones no deseables, favoreciendo la calidad bromatológica de la cerveza, que es la encargada de garantizar una calidad para los alimentos. Algunos ejemplos, ahí están las amilasas, las betaglucanasas, las gilanasas, las proteasas, y más adelante mis compañeros les van a decir cuáles son las propias de las cervezas. Bueno, les voy a mencionar un poco de las enzimas que son utilizadas en el proceso de fabricación de cerveza. Para fabricar una cerveza primero se tiene que licuar, después, como mencionaban en la presentación anterior los compañeros, pasa por una hidrólisis donde se hidroliza el almidón y las dextrinas. Después de esto hay una, como la pregunta que nos hizo la profesora, la pulolanasa, que es la que se encarga de ramificar, ya sea el enlace 1,6 o el 1,4. Y después pasan el mosto para hidrolizar las carbohidrasas o las gomas y el control de aminoácidos y péptidos. Eso va después. Muy bien. La enzima, las primeras, las que se encargan de la licuefacción, son la alfa-amilasa bacteriana y la fúngica. Las que se encargan de la hidrólisis del almidón y las dextrinas, que son las que le digo que ya nos comentaban, son la amiloglucosidasa y la encargada de desramificar es la pulolanasa.
Después, la del mosto es la betaglucanasa, también bacteriana y fúngica, y la xilanasa. El control de aminoácidos y de péptidos lo hace la proteasa neutra, y la alcohol deshidrogenasa es la que se encarga de acelerar la maduración de la cerveza. Y bueno, como ya nos explicó nuestra compañera Carla, las enzimas exógenas son aquellas que nosotros agregamos a un producto en el cual queremos mejorar el procedimiento que las enzimas endógenas propias del proceso de la cerveza ya tiene en la semilla o el grano. Entonces, como también los compañeros de la explicación del almidón explicaron que la amilasa se produce pues propiamente en los organismos macro y micro, en el área micro obtenemos de bacteria y, como también dijo la maestra, fúngica. También ya mencionaron que Aspergillus oryzae es quien tiene esta actividad almilasa, y esta trabaja en un rango alcalino de acidez. La función principal de la alfa-amilasa bacteriana es utilizada en el producto de la cerveza como para la liquefacción, lo que es el paso en el que la malta se agrega en agua y se utiliza la enzima para que las moléculas grandes de almidón queden en pequeñas que puedan después ser utilizadas para la fermentación, al igual que la fúngica, pero tengo entendido que esto es a diferentes velocidades y en diferentes funciones. Ahorita en una imagen voy a ejemplificar un poco mejor esta parte. La que sigue, please. Esta, del lado izquierdo tengo una imagen de la bacteriana y del lado derecho la fúngica, que es Oryzae. Y bueno, este dulzor que queda, el koji, para empezar, es una bebida alcohólica también japonesa, en donde pues tenemos que el excedente de carbohidratos deja un dulzor, y también vemos que tiene otras actividades sobre la soya en aminoácidos. Y bueno, las actividades alfa y beta amilasa del lado de la bacteria nos muestran que una genera dextrinas, que ya lo mencionaron nuestros compañeros, y también maltosa y glucosa. Una de las enzimas más importantes en este proceso es la amigoglucosidasa. Como mencionaba anteriormente, es la encargada de la hidrólisis del almidón y de las dextrinas hasta convertirlas en glucosa. Esta enzima se obtiene de la fermentación de una cepa seleccionada de un hongo. Este hongo se llama Aspergillus niger. Esta enzima, como menciona, pues cataliza de hidrolizar la ramificación D1,6 y D1,4. El pH óptimo para esta enzima es de 4.7 y la temperatura óptima es de 65 a 70 grados centígrados. ¿Se trabó o qué pasó? ¿Niños? Ay, se fueron. Jóvenes. Se fueron los que... ¿Qué les pasó a los que estaban exponiendo? ¿No? No, aquí estamos, maestra. No. Ah, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya entró Alexa. Oye, Leo, ¿va? ¿No? ¿No van a seguir o ya terminaron? Es que yo pensé Sí, le que estamos estaban... diciendo que le cambie a la compañera. Oh, de pero está... diapositiva. Ok. Perdón. Bien, seguimos con la pululanasa. Es un tipo de enzima bacteriana que se obtiene por la fermentación profunda de Bacillus licheniformis. Tiene un pH estable de 4 a 6.5 y un pH óptimo, que es cuando tiene su máxima velocidad de reacción, de 4.2 a 4.6.
Hidroliza los enlaces alfa-1,6 glucosídicos y afecta al almidón de cadena ramificada. Trabaja en función con otras enzimas como la glucomilasa fungal y la alfa-amilasa. Su función es que es una enzima desramificante. Es ampliamente utilizada en la fabricación de cerveza. Puede acelerar la velocidad de reacción y mejorar el contenido de glucomilasas y maltosa. Otra vez se quedó. ¿Quién iba a participar? Creo que mi compañera Caro. Se le ha de haber trabado a Caro la compu. A ver, vamos a dar unos segunditos a ver si mejora. Pero no, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que participe en lugar de ella, por favor? Bueno, yo le dije que sí, no sé tú. ¿Nadie más va a participar en lugar de su compañerita que ahorita no puede? Sí. Otras dos son la betaglucanasa, que tiene función bacteriana y fúngica. Estas son enzimas que hidrolizan los B-glucanos de la pared celular de fitopatógenos, como algunos ejemplos son Sclerotium. Es que tienen nombres muy raros. Es que son nombres microbiológicos, pero ustedes ya llevaron micro. Sclerotium rolf, sí. Ajá. Rhizoctonia solani. Rixtonia solani. Esa. Y Phytum sp. Ajá. Su función es hidrolizar los betaglucanos para incrementar la velocidad de filtración del mosto y de la cerveza. Y aquí también está la gilanasa, que es cualquier clase de enzima que degrada el polisacárido lineal gilano en gilosa, rompiendo así la hemicelulosa. Su función es que hidroliza las carbohidrasas, o sea, las gomas, como la celulasa y la pectinasa. La pectinasa es una enzima, no la va a hidrolizar. ¿Será que hidroliza las pectinas? Ah, ok. Sí, maestra. Caro, cámbiale, porfis. Las proteasas neutras. Estas son enzimas también de tipo bacterianas, neutras proteólicas. Y proteólica significa que son conocidas como proteasas o peptidasas. Estas son las responsables de catalizar la hidrólisis de enlaces peptídicos de otras proteínas. Su resultado es la producción de aminoácidos libres. Como ya lo había dicho, que son producidas por bacterias, su pH óptimo de acción está en un rango que va de 5.5 a 8.5. Está más o menos en medio, entonces se considera neutro, por ello su nombre. Uno de los géneros de las bacterias más empleados para la producción industrial de estas enzimas son los bacilos. Son los que son en forma de tubito y son pues un género de bacterias que son gram positivo. Su función es, como ya lo había dicho Gonzalo en la tablita, era controlar la cantidad de alfa-aminoácidos. Bueno, la forma de los bacilos en general, es que bacilo es la forma que es como un bastón, pero el género Bacillus es uno en específico, no que porque tenga la forma de bastón va a ser del género Bacillus. Hay muchas bacterias que tienen forma bacilar porque tienen esa forma de bastón y no son del género Bacillus. Por ejemplo, todas las enterobacterias fuera de esa familia, la Pseudomonas. ¿Sí? Sí, está bien, maestra. Gracias. Y bueno, encontramos solamente que la alfa-acetolactato descarboxilasa es la única que tiene algún tipo de modificación o se ha trabajado en ella para poder hacer que el acetaldehído sea transformado a diacetilo y tenga un mejoramiento en el sabor al producto final de la cerveza.
Ok, han terminado. Ah, perdón. Bien, a ver. Perdón, es que me tocaba a mí, pero no sé por qué no podía activar mi micrófono. Disculpe. Sí, no te preocupes. Algo que cabe retomar en el ejemplo de lo que a veces pasa, si no puede uno de sus compañeros participar, la teoría dice que el resto del equipo estudió el tema, por lo tanto cualquiera puede exponer la diapositiva que oficialmente no le correspondía. Vamos a ver, antes de pasar a las preguntas de este tema de uso de enzimas exógenas en la producción de cerveza, voy a hacer unas observaciones generales. Le va a servir mucho, sobre todo a quienes aún no han pasado y nos acompañarán el jueves. Miren, muchachos, cuando metan imágenes de una tabla o imagen tal cual de una figura, si las letras de la figura se ven, lo que se dice que se pixelean cuando hay que mover la imagen, lo que hay que hacer es editar tú la imagen. Se ve muy mal que presenten una imagen tanto apachurrada, así compacta, apachurrada, que las letras se pixeleen y no se entienda ni qué dice. Por favor, vean eso antes, porque desafortunadamente no poner cuidado en esos detalles es indica tal cual descuido y falta de interés. Las tablas, aunque la vayas a decir al pie de la letra de la que te encontraste, de la que crees que sirve, la tienes que hacer tú. Es decir, no se vale copiar y pegar la figura de una tabla. Encuentras la tabla y, bueno, tú la tomas como referencia, citas el autor, la fuente, de dónde la obtienes, pero tú tipeas y tú la haces. ¿Hasta ahí voy clara? Sí, está bien, doctora, gracias. Sí, los acentos, por ejemplo, los últimos chicos que pasaron. Pululanasa es una sola palabra, vimos que es el nombre de una enzima, porque decía pululun asa, algo así, estaba separada. O se les fue un espacio entre Exacto. alguna letra. Sí, a veces se pasa, ¿no? Ese error de dedo, pero pues sí vamos a tener más cuidado en el momento de redactar. Sí, es lo que les decía, hay que revisar, ¿no? Antes de ponerlo. Por ahí es un error de pronunciación. Ustedes ya llevaron microbiología industrial y alimentaria. Se supone que ya son truchos en los bichos que utilizamos en la industria. Entonces hay que pronunciar las cosas. Acuérdense que en los nombres taxonómicos, cuando tenemos una C y una K juntas, no se pronuncia como CH. Ejemplo, Escherichia coli. No se pronuncia Escherichia, es Escherichia. La C y la H juntas se pronuncian como una K. Mismo caso para Bacillus licheniformis. Es licheniformis, no licheniformis. ¿Sale? Sí, gracias, doctora. Muy bien. Ahora sí, mande, dime, Caro. No, es que, bueno, me iba yo con las conclusiones todavía. Ok, perdóname, adelante, Caro. Sí, no se preocupe. Adelante. ¿Ya se ve? Bueno, muchas gracias. Bueno, como conclusiones tenemos que las enzimas se desnaturalizan a temperaturas por encima de los 65 grados centígrados. El rango ideal de pH es un poco inferior al normal de macerado, que es de 5 a 8, pero en este intervalo funcionan bastante bien. Durante el macerado, la malta se mezcla con agua caliente para formar lo que se llama, como podría decirse que puré, donde la malta y el agua se llevan a temperaturas más favorables para propiciar la acción de las enzimas. Durante estas etapas, ¿estás nerviosa? Sí. Sí, ya te vi muy nerviosa y seguro fue porque se te fue el internet hace rato. Sí. Déjame terminar, no pasa nada. A ver, muchachos, gracias. Creo que lo que su compañera intenta comentarles antes de que se muera de un ataque es que, en conclusión,
¿Por qué se utilizan enzimas exógenas en la elaboración de la cerveza? Si se supone que la estrella en la elaboración de este producto es la levadura Saccharomyces cerevisiae, y Saccharomyces tiene todas sus propias enzimas para crecer en el mundo natural, así como otras levaduras como Pichia pastoris. ¿Qué es lo que pasa? Como decía su compañera, miren, en el proceso, en las diferentes etapas para elaborar cerveza, a veces se utilizan temperaturas altas, como lo que se hace después de la malta. Del malteado se agrega agua caliente. Digamos, son más resistentes, son termotolerantes las enzimas de los bacillus y de ciertos hongos como Aspergillus oryzae. Entonces, si fuera de la cerveza ciertos bacillus y el aspergillus tienen enzimas que trabajan bien a esas temperaturas altas en comparación de los de la levadura, bueno, pues entonces, de hecho que la levadura se va a agregar hasta después, esa es otra situación. La levadura se agrega hasta después. Bueno, ¿por qué se utilizan las exógenas? ¿Por qué le agregamos a ese proceso enzimas de un bacillus o de un hongo? Porque resisten mejor las condiciones de proceso. Bueno, ¿y para qué las quiero? Bueno, son opulolanasa, muchas son de las enzimas que el otro equipo les platicó. Para romper el almidón presente en la malta, para romper el disacárido de la malta, para desramificar el almidón, para liberar glucosas, porque la malta, acuérdense que es un disacárido, dos glucosas unidas. Y pregunto yo, ¿para qué nos interesa? 8A, Gonzalo Aria, ¿por qué te interesa liberar glucosas de la malta? En la punta de la caja de todo. Por el ligero sabor dulce que queremos obtener en la cerveza. No solamente, ¿para qué más sirven esas glucosas? Piensen, ¿a quién más le van a servir esas glucosas? Como para Alzó la mano su compañerita, seamos, ¿quién alzó la mano? ¿Cómo se llama ella? Es Blanquita. Para la fermentación. Así es, porque la que va a estar muy feliz que después de ese malteado, cuando germine el granito, después de que ese malteado lo secaste, después de que ahí haces el mosto, y ya que le llevas el mosto y ahí se agrega la levadura, la que va a estar muy contenta de tener glucosas es la levadura, porque es lo que puede comer. Si a la levadura no le llevas las glucosas, Saccharomyces cerevisiae no rompe ni la malta, o lo rompe con una tasa de reacción muy baja, ni el almidón. ¿Me explico por qué necesitamos las enzimas exógenas? ¿Niños? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, Sí. van las preguntas. La primera, perdón, a ver qué aquí. Primera pregunta, ¿qué es una enzima exógena? Vamos a tenernos que irnos un poquito más rápido aquí, no va a dar tiempo para que sus compañeros den la respuesta. ¿Qué es una enzima exógena? Siguiente pregunta, la 2 de este tema. ¿Qué significa FAN? Por ahí estaba en algunas de las diapositivas. Disculpe, profe, ¿me puede repetir la 1, por favor? ¿Qué es una enzima exógena? ¿Qué es el FAN en la cerveza? Si alguien gusta contestarla, me agradaría. ¿Qué es el FAN y por qué es un parámetro de calidad en producción de cerveza? Los que expusieron, ¿recuerdan qué es el FAN? Son los aminoácidos y péptidos resultantes. Así es. De hecho, viene de las siglas en inglés Free Amino Acid o Amino Nitrogen, algo así. El término en español es aminoácidos, aminoácidos libres. ¿Por qué son importantes? Porque le gustan a la levadura. Si no están esos aminoácidos en el mosto finalmente, que es donde entra la levadura, no está contenta, y si no está contenta no crece y no hay alcohol. ¿Ok?
Tercera pregunta. 2 ejemplos. Repito, tercera pregunta. 2 ejemplos de las funciones. 2 ejemplos de las funciones de las enzimas exógenas. 2 ejemplos de las funciones de las enzimas exógenas en la producción de cerveza. Es decir, ¿qué enzima exógena se agrega y para qué se agrega? 2 ejemplos. Con eso tenemos con este tema. ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Muy bien. Aspectos a recordar. No he liberado la tarea para el reporte de la clase, de la práctica de hace 8 días. En unos segundos lo libero. En teoría sabían que lo tenían que hacer. Al no haber liberado yo la tarea, pues todo mundo debe de estar listo para entregarlo, ya sea, pues de preferencia mañana, para que no les diga tienes que estarlo revisando a cada rato. ¿Me explico? ¿Sí, niños? Sí, gracias. Gracias a ustedes y una disculpa. Muy bien, vamos a avanzar un poco con el tema que les va a servir para responder del cuestionario y el cual ya habla un poco de lo que es el mecanismo de regulación de la actividad enzimática. Para eso les pido mucho ir poniendo atención. ¿Se acuerdan de la clase del jueves que estaba yo en la facultad y que iba yo preguntando? Pues pongan atención porque voy a ir preguntando igual para ver qué, forzarlos a que no se distraigan tanto. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahorita se llama mecanismos de regulación de la actividad enzimática. A ver, chicos, ¿por qué hay que regular a las enzimas? A ver, doctora, la clase pasada me dijiste que las enzimas son casi la estrella del metabolismo. Esto es una estrella, ¿eh? ¿Ok? Entonces, si son tan maravillosas, ¿por qué hay que regularlas? Bueno, porque yo les hago la siguiente pregunta. A ver, le vamos a hacer la pregunta a Domínguez Flores Susana. Domínguez Flores Susana, ¿listos para contestar? Si no pueden, si el micrófono no sirve, porfas pónganlo en el chat. Yo cuando comparto pantalla sí no puedo ver quién escribe. Los que sí puedan ver me dicen, doctora, contestó en el chat tal cosa. ¿Va que va? Niños, contéstenme. Sí, gracias. Gracias. Ok, a ver, ¿quién era? Susana, Susi. Yo te pregunto lo siguiente. Tú al mismo tiempo, ahorita, en los próximos 5 minutos, ¿llevas a cabo todas tus rutas catabólicas y anabólicas? ¿No está ella? Muy bien. Gómez Mora, José Alfredo. Gómez Mora, José Alfredo, la misma pregunta. ¿Está o no está? Sí, profesora. ¿Tú haces todas tus rutas catabólicas y anabólicas ahorita al mismo tiempo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Ahorita No. estás en cetosis? ¿Ahorita estás comiendo gran cantidad de grasa al mismo tiempo de carbohidratos que necesitas un catabolismo exagerado? Bueno, ahorita sí ando comiendo. Ah, míralo, qué chistoso. Pero, ¿tú crees que todas las rutas catabólicas las utilizas igual? No. Y menos cuando duermes. Hay momentos en los que no. Bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, en las enzimas de la glucólisis, te acuerdas de la glucólisis que viste el semestre anterior? Sí. Oye, ¿la glucólisis qué era? Era... Era algo muy raro. No. ¿Qué era? ¿Qué era la glucólisis, no? No. A la una, Mejía Martínez, Andrea. ¿O sí te acuerdas, ¿no? La ruta metabólica de la glucosa, ¿no? Así es. En la glucólisis de la glucosa sacamos un poco de energía. Un poquito para mandarla después a otras rutas.
¿Cuándo tendrás que hacer tú más esta ruta? ¿Cuándo será que tú más la necesitas? Cuando lo que comes en la dieta, guarda silencio, cuando lo que comes en la dieta tiene gran cantidad de carbohidratos. Cuando lo que tú comes tiene una gran cantidad de grasa, te pregunto, ¿tendrás esta ruta funcionando a 1000 por hora? No. Exactamente, no esta. Tendrás otras rutas porque lo que estás consumiendo es grasa. Entonces hay que convertir esa grasa en glucosa para entonces mandarla a la glucólisis. Gracias, Alfredo. Lo que yo quiero decir con estas preguntas, miren, el metabolismo va en función de las necesidades de cada célula, de cada organismo, sea pequeño, microscópico o grande, enorme como un elefante. ¿Sí? Porque la finalidad del metabolismo es dar energía, regular el crecimiento celular principalmente. Entonces, si el metabolismo es regulado por reacciones enzimáticas, hay que regular la velocidad de estas reacciones. Ni en todo momento tengo que tener a la glucólisis a 1000 por hora, ni a la gluconeogénesis, que es otra ruta que necesito. Entonces, hay rutas que se tienen que regular, porque depende de qué, de las necesidades de cada célula, de cada organismo. Esas necesidades son influenciadas ¿por quiénes? Por la dieta, por factores ambientales, por la etapa de desarrollo, por decir características las más importantes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cada célula tiene que regular las reacciones enzimáticas para tener como resultado, a ver, déjenme cambiar el color, para tener como resultado el regular el metabolismo. No vamos a ver la regulación a nivel de metabolismo, no lo marca esta materia. Sin embargo, sí vamos a ver los principales mecanismos que hacen que las enzimas se puedan regular, ya que muchos de estos mecanismos con los que se regula la actividad de las enzimas se pueden utilizar en la industria para frenar o poder tener un control sobre esas enzimas. ¿Hasta aquí voy clara? ¿Hasta aquí voy clara? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, empecemos de las condiciones normales, ¿sí? Que son las, digamos, más comunes y la más estudiada. En una reacción enzimática normal, lo que hemos estudiado en clases anteriores es que el reactante, ahora llamado sustrato, que es sobre quien actúa la enzima, se une en el sitio activo. Una vez que el sustrato se ha unido a la enzima, se forma el complejo que, ¿cómo se llama, Villegas? A la 1, a las 2 y a El las 3. complejo enzima-sustrato. Muy bien. ¿Y este es necesario o es necesario que se forme el complejo enzima-sustrato, Viridiana? ¿Viridiana? ¿Está Viridiana? Muy bien, gracias. Lisbeth, ¿por qué necesitamos que se forme el complejo enzima-sustrato? Perdón. ¿Por qué? Porque es importante que la enzima toque al sustrato. ¿Lo recordamos, Lisbeth? Lisbeth, Estefanía, Lisbeth. ¿No está? Valderas Santiago. Perdón, Valderas Rueda. Valderas Rueda.
Valderas Rueda, Sí, proba. ¿por qué es importante que se forme el complejo enzima-sustrato? Ya te vi, es un nuevo café. Aquí fue. Oye, sígueme. Lo estudiamos la clase anterior, porque la enzima reduce la energía de activación para que el sustrato pase a una forma inestable. Todo esto sucede aquí en este momento, cuando se formó el complejo enzima-sustrato. ¿Por qué quieres que el sustrato pase a una forma inestable? Para que se formen nuevos enlaces químicos, ya que acuérdate que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Rompiendo y formando nuevos enlaces químicos, tú tendrás después la formación de productos. Entonces, en toda reacción enzimática, entre el sustrato, entra la enzima, lo que aquí vemos, sustrato, enzima. El sustrato toca la enzima, formándose el complejo enzima-sustrato. Se da la forma inestable, se forman nuevos enlaces y como resultado hay formación de productos y la enzima es liberada. Esta nunca forma parte de los productos. Si se fijan en la imagen, ya lo hemos comentado, son independientes. Esto es lo que pasa en una reacción enzimática, digamos, normal o la condición primeramente estudiada. ¿Hasta aquí voy clara? ¿Recordamos esta parte? Niños. Sí. Muy bien. Bueno, a ver, yo le preguntaría a García Trejo Vicente. García Trejo Vicente, ¿está o no está? Sí, estoy. Oye, Vicente, ya que repasamos ahorita todo este dibujo que está aquí arriba, con esto que acabo de encerrar en color lila, esto de acá, la reacción normal. Para ti, ¿cuál sería el paso más importante? Voy a enumerarlo solo por asunto que ahorita tu compañero me lo pueda decir. La parte 1, la parte 2 o donde puse el número 3. ¿Cuál para ti es la pieza clave para que haya una reacción enzimática? Vicente. Sí, la que yo crea que es la más importante. La clave para que Es pueda suceder. Pues la segunda. Exacto. ¿Por qué? Muy bien, Vicente. Porque si no se forma, si la enzima no toca el sustrato, no hay modo de que el sustrato, la enzima, baje la energía de activación y al sustrato lo pasemos en una condición inestable y le ayudemos a la formación de nuevos enlaces. Esto es como si perengano y perenganita no hacen lo que tienen que hacer, no queda embarazada, ni en la alberca, ni en el baño, ni porque la vio muy bonito. ¿Ok? Tal cual es en las enzimas. ¿Hasta aquí todos vamos claros? Levántense. Sí, doctora. Entonces, el paso clave para la regulación del mecanismo enzimático tiene que ver con la formación del complejo enzima-sustrato. Para eso, sabia y divinamente, la naturaleza ha hecho principalmente dos tipos de mecanismos. Usar inhibidores competitivos o inhibidores alostéricos. Vamos a estudiar los primeros, que son los competitivos. Miren, cuando hay un mecanismo competitivo, esto se le llama mecanismo competitivo. Jennifer, ¿a qué te suena la palabra competitivo? Jennifer. Sí. ¿A qué Pues te que suena? pelea por mucho. ¿Perdón? Jennifer, ¿podrías repetir, porfa? Sí, me preguntó que qué era competitivo, ¿verdad? ¿Para Sí, qué? ¿verdad? Ajá. Independientemente de la clase de química de alimentos, ¿para ti qué significa la palabra competitivo?
Pues que son, bueno, ajá, o sea, como lo dice, que compiten como para, por un mismo objetivo. Así es, tal cual. Muchísimas gracias, Jennifer. Hay una competencia por un objetivo en común, como una meta. Bueno, la inhibición competitiva se basa en la semejanza o no de una sustancia llamada de un inhibidor, y esa semejanza es con el sustrato. Miren el dibujo de la izquierda. Cuadrito verde representaba el sustrato. Hasta ahí todos vamos claritos, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Cuadrito verde es el sustrato. Figurita lila es el inhibidor. La enzima es la bola esa en azul. Y en rojo voy a marcar el sitio activo de la enzima. Miren, cuando hay un inhibidor competitivo, es una molécula que químicamente se parece o asemeja al sustrato. Lo repito, un inhibidor competitivo químicamente, o sea, en su estructura química, se parece, asemeja al sustrato. ¿Hasta ahí voy clara? ¿Hasta ahí voy clara? ¿Y en qué parte se parece? Voy a ponerlo en rojo nuevamente. Ay, aquí. Lo que yo marqué del sitio activo, aquí está representado en una figura, un como piquito. Químicamente, aquí lo representaron en figuritas, el sustrato y el inhibidor tienen esta parte de la figura parecida, que terminan en un como pico. En esto se parecen. Hasta aquí voy clara. ¿Sí? Entonces, gracias, como químicamente se parecen, el inhibidor puede competir por el sitio activo. ¿Quieren que pase este dibujo a otro donde pueda hacerlo más grande? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok, a ver, vamos de nuevo. Denme un segundo. Copio y pego y rayamos de nuevo. Un segundo. Entonces, esa semejanza es porque a quien se parece es al sustrato. Hagan de cuenta que es algo de lo que desafortunadamente ahorita está como de moda, ¿no? El robo de identidad. ¿Saben ustedes qué es robo de identidad? ¿Niños? ¿Lo han visto en las películas o en las series del Netflix? ¿Qué es el robo de identidad? Sí. ¿Qué es? Pues cuando alguien se hace pasar por otra. Ajá, por ahí también, gracias, es correcto. ¿Por ahí habló alguien más? ¿Nos podrías agregar algún otro punto de esto? Creo que habló Pedro. Sí, adelante, ¿quién más habló? Voy a dormir justo a mi hijo, ¿eh? ¿No? Pues sí, como, bueno, creo que no, su nombre lo dice, ¿no? Otra persona se hace pasar una persona se hace pasar por otra e incluso la otra persona podría llegar a perder la identidad, pero bueno, obviamente, hablando en cuestión de, pues, bueno, por ejemplo, cuando las tarjetas, ¿no? Las clonan y la persona que es la propietaria puede quedar sin poder usar, pues en este caso, ¿no? La tarjeta. Así es. La importancia del robo de identidad no es que todos quieran ser Dora y tener el pelo así y el vestidito. No, o sea, eso es lo que menos importa. La importancia del robo de identidad es que quieren la tarjeta que tenga la otra persona y quieren tener quizás hasta sus datos biométricos o electrónicos pues, para poderle dar bajín con la tarjeta. ¿Sí? Esa es la importancia. ¿Compiten por quién? Por usar el dinero de una tarjeta de crédito o de débito. ¿Hasta ahí voy clara? Bueno, también puede ser de información, ¿no? Así es. Sí, claro, bueno, de gente que tenga información clave
para algo. Tú y yo, información como de qué tendríamos, pues, no creo que nuestra receta de chilaquiles sea muy cotizada, ¿no? Más bien, la población de clase media, media alta, el asunto sería el robo de la identidad para poder utilizar datos bancarios, ¿no? Y claro, en esferas empresariales hablaríamos de uso de información que fuera clave, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un inhibidor competitivo, es algo así como un robo de identidad. No me vayan a contestar esto en el examen, es para ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un inhibidor es una sustancia química que en su estructura, y obviamente estamos hablando de su estructura química, Doctora, me está confundiendo. ¡Ay, qué burra yo! Oh, espérenme tantito. Le voy a dar mantener para... Ay, perdón, lo siento. Yo estaba emocionada escribiendo. Lo siento. ¿Dónde está? Ahí está. Ya ven mis diapos, ¿verdad? ¿Ya la ven? Entonces, quedamos que un inhibidor es una sustancia química que en su estructura química, obviamente, tiene parecido al sustrato. Por eso se dice que se asemeja al sustrato. Y por lo tanto, estos dos puntitos, ay, espérenme. Y estos tres puntitos significan, ay, no puedo. Estos tres puntitos de aquí significan, por lo tanto, estos de aquí. Vamos a poner aquí. Por lo tanto, puede competir por unirse, y aquí está la clave, por unirse al sitio activo, obviamente, de la enzima. ¿Sí? Miren la figurita, sustrato inhibidor. En color rojo marco la parte de la figura geométrica que nos esquematiza esa semejanza química. Como verán, la figurita morada, en donde lo puse en rojo, se parece a la parte de la figura del sustrato. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, doctora. Entonces, el inhibidor le gana el brinco, le agandalla, le roba la identidad y se une al sustrato, a la enzima, perdón. Entonces, si nosotros escribimos la ecuación de esta reacción enzimática, queda así. Entró el sustrato, entró la enzima, lo escribimos así, sustrato, enzima, pero ¿quién también andaba por ahí? El inhibidor competitivo. Si el inhibidor se une a la enzima, pues el sustrato aquí sigue bailando. Y por resultado, les pregunto, ¿en algún lugar de esto ven que se formó el complejo enzima-sustrato? No. Entonces, no hay complejo enzima-sustrato, que quedamos hace rato que era la superclave. Cuando el sustrato se une con la enzima, la formación del complejo enzima-sustrato hemos estudiado que es la clave para que la reacción, que si la enzima no toca el sustrato, no hay poder humano de que le ayude a disminuir su energía de activación y todos estos mecanismos que estudiamos la otra vez, ¿se acuerdan? Ay, ¿por dónde estaba? Aquí, que si se movían a los sustratos, que si se le daba carga, que si la enzima da carga al sustrato, que si la enzima deforma el sustrato para que los enlaces se estiren, se rompan, o que si la enzima cambiaba de forma, todo esto tiene que unirse la enzima al sustrato. Y si esto no pasa, pues se fregó la cosa. Nada funciona. Entonces, por resultado, lo único que habrá después, habrá quizá una enzima que se va a liberar, un sustrato que nuevamente se va y un inhibidor competitivo que se va a ir a dar lata a otro lado. Pero no hay productos. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy clara?
¿Hasta aquí voy clara? Sí, profesora. Entonces, en la inhibición competitiva se impide la unión del sustrato al sitio activo de la enzima. ¿Quién hace esto? El inhibidor, ya que químicamente se parece al sustrato y compite por el sitio activo y le gana el brinco. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, asumo que no. Ahora, hay otro tipo de inhibición que no es competitiva. Un inhibidor, lo voy a poner así abreviado, no competitivo, química es una sustancia que químicamente no se parece, no se asemeja al sustrato. Pero, ¿qué es lo que hace el inhibidor no competitivo? Perdón, como no se parece al sustrato, pregunto, Citlali, como un inhibidor competitivo, Citlali, no se parece al sustrato, ¿puede competir por el sitio activo, Citlali? Citlali. A la una, a las dos. Mario Adrián Hernández Hernández. Sí, profa. Acabo de decir, misma pregunta. Pues sí, son diferentes, ¿no? Sí, pero yo no... Sí, eso es lo que comentamos. Químicamente no son iguales. Bajo esto que acabas de decir, ¿podrá el inhibidor competitivo competir por el sitio activo con el sustrato? Leo ya creció, Leo es tu hermano mayor. No, sí. No, pues si no es sí, si no es no, es sí, ¿verdad? Ponga atención. Como químicamente no se parece al sustrato, esto es lo que te están esquematizando en el dibujo. El sustrato es el triángulo verde. El inhibidor es la bolita amarilla. Pregunto, ¿el bendito triangulito es igual a una bola? Mario Adrián, geometría super ultra básica de primaria. ¿El triángulo verde es igualito a la bola? No. Exacto, no son iguales, son diferentes. Lo mismo es el inhibidor competitivo. Químicamente no se parece al sustrato. Por lo tanto, ¿se podrá unir o no al sitio activo? Vámonos de aquí ya, aquí. ¿Mande? Ponga más atención. Por lo tanto, no puede unirse al sitio activo de la enzima. Acuérdense que en el sitio activo son ciertos aminoácidos que podrán hacer enlaces con el sustrato y que es específico. Como no se parece, no hay problema, no van a competir por el sitio activo. Sin embargo, el inhibidor, voy a poner la I, puede unirse en otra parte de la enzima. Porque estoy vigilando, Ya, aquí traje la comida, ya está. Aquí ya traje. E impedir que la enzima actúe sobre el sustrato. Pongamos atención. El sustrato puede unirse, tal cual mira en la figura. El sustrato puede unirse a la enzima, pero el inhibidor altera, cambia la estructura de la enzima, de modo que bloquea la reacción. Y aunque se formó el complejo enzima-sustrato, este complejo enzima-sustrato es inestable y se separa por consecuencia.
no permite que la enzima funcione bien. Entonces se le dice no competitivo porque no hay competencia por el sitio activo. Sin embargo, los inhibidores no competitivos se unen en otra región de las enzimas, alterando su estructura química y liberando al sustrato, impidiendo así que la enzima pueda tener contacto prolongado con el sustrato y bloqueando la reacción. No hay productos. ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, ¿puedes nadar? Vete a nadar. No, doctora. Muy bien. Estos dos primeros tipos de mecanismos que vimos pueden ser reversibles, ya sea que el inhibidor competitivo se quite del sitio activo y queda el sitio activo libre y entonces el sustrato sí pueda llegar. O en el caso del competitivo, en el caso del no competitivo, quitando el inhibidor de la enzima y permitiendo que la reacción continúe. ¿Ok? Sin embargo, hay otros mecanismos que no son reversibles y estos se utilizan para múltiples situaciones en la industria. Muchos de los antibióticos, como la penicilina, actúan así inhibiendo ciertas enzimas de las bacterias. La síntesis de ciertas vitaminas que necesitan las bacterias para crecer, se utilizan inhibidores. Cuando la bacteria está en un animal, el inhibidor afecta ese metabolismo que la enzima tiene para producir la vitamina que requiere. El animal que está infectado por la bacteria consume esa vitamina de la dieta. Entonces, el inhibidor no le afecta. Pero a la bacteria, que lo único que puede hacer es producir su vitamina que necesita para crecer, el inhibidor le impide llevarlo a cabo y por lo tanto ocasiona su muerte. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, paso a la siguiente. El último ejemplo dijo que era de los irreversibles, ¿verdad? No, estos mecanismos por lo general son reversibles. Se quita el inhibidor competitivo o el no competitivo y por lo general la reacción enzimática, una vez quitado el inhibidor, puede darse. ¿Sí? Estos son los que... ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos cuando no hay ningún inhibidor, el sustrato sin ningún problema se une a la enzima y tenemos productos y a la enzima liberada. Cuando tenemos un inhibidor, este sería un inhibidor competitivo, no permite que el sustrato, que es la figurita en verde limón, se una y por lo tanto, si no hay complejo enzima-sustrato, pues no hay productos. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de reacción? Es decir, la velocidad de la reacción enzimática. Bueno, la naturaleza ha hecho estos mecanismos para regular qué tan rápido es la reacción. Cuando la enzima no tiene inhibidores, como verán, la tasa de reacción da valores más altos. Es decir, la Vmax, la velocidad de reacción, es más acelerada, que es una característica de las enzimas. Pero cuando tenemos un inhibidor que compite por el sustrato, esta tasa puede ser más lenta, aunque llegue al final a la misma velocidad. Hace la velocidad de reacción más lenta. ¿Sí? Miren, aquí en la concentración del sustrato, aquí inmediatamente tenemos una cantidad del sustrato que se utiliza más, aquí se utiliza menos. ¿Por qué? Porque el sustrato que está aquí, el inhibidor no deja que se forme el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Hasta aquí voy clara?
¿Hasta aquí voy clara? No, doctora. Bueno, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. Mira, esta gráfica representa la tasa de reacción, o sea, la velocidad de las reacciones. Es velocidad de reacción contra la concentración del sustrato. ¿Cuántos microgramos o nanogramos tienes del sustrato? Cuando es una enzima normal, lo que está en color lila, verás, voy a cambiar de color, que esta concentración del sustrato va aumentando. Cada vez se utiliza más sustrato y más sustrato. Si vas conmigo, aquí partimos de 0 y aquí hay valores más altos. ¿Hasta ahí vas clara? Entonces, esta velocidad es acelerada. Mira cómo de volada llegas a un pico y tienes una Vmax, una velocidad máxima alta. Así como tienes un gran consumo de sustrato. Sin embargo, en las reacciones enzimáticas donde en algún momento participó un inhibidor que competía por el sustrato, mira, no se puede consumir con la misma velocidad del sustrato. Quizá las cantidades son parecidas, pero la velocidad es más lenta. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando está el inhibidor competitivo, entra la enzima, el sustrato más el inhibidor. En algunas cosas, en algunas se va a formar el complejo enzima-sustrato y la reacción funciona, se lleva a cabo. En otras tendrás la enzima unida al inhibidor y el pobre sustrato se va a quedar triste porque no puede participar. Entonces, este rango que tú ves aquí, que es menos acelerado, si lo comparas, ¿hasta ahí voy clara? Sí, doctora, gracias. Entonces, si tú comparas esta curva en verde con la lila, la velocidad de reacción es menor. Esa es la función del inhibidor, que esta reacción suceda con menor velocidad o en menor intensidad. Y este efecto es aún más drástico cuando hablamos de un inhibidor no competitivo, porque muchas veces el no competitivo no es reversible. Aquí, por ejemplo, puede haber sido que la inhibición fuera reversible. Entonces, el inhibidor se va de la enzima y puede unirse al sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato. Y esto sucederá aquí. Pero aquí no. Acuérdate que la enzima estaba, bueno, la enzima estaba así, ¿no? Llega el inhibidor y aunque se une el sustrato, esto hace que al final de cuentas lo libere, que se vuelva a separar el sustrato de la enzima. Y nuevamente no hay complejo enzima-sustrato, aunque en un inicio se formó. Como verás, la tasa, o sea, la velocidad con la que se produjo la reacción enzimática, representada en azul, es mucho más baja que la verde y que la lila. ¿Hasta ahí voy clara? Sí, entonces podríamos decir que nuestro inhibidor competitivo puede competir por una formación de complejo enzima-sustrato. Compite el inhibidor por el sitio activo. Ah, ok. En algún momento se quita del sitio activo y ya cabe el sustrato. Haz de cuenta que están jugando como a la silla. Son aquí en el inhibidor competitivo. Voy a cambiar de color esperando que sirva de... En el inhibidor competitivo tienes al sustrato y el otro que está jugando es el inhibidor, ¿no? Y solo hay una silla. ¿Qué haces con este juego, no? Le das vueltas a la silla, ¿no? Y pum, te quitan la música y el que se siente primero, ¿no? Tal cual es así. Si llega primero el inhibidor, pues ya, la velocidad se hizo más lenta. En algún momento puede ser reversible y entonces ya se consume el sustrato. Por eso, como verás en verde,
hay una velocidad de reacción que incluso llega a ser parecida cuando no hay. Pero en azul, muchas veces la inhibición no competitiva no es reversible. Y sobre todo que acuérdate que es diferente. Como el inhibidor, que es la bolita que puse en azul, acuérdate, acá atrás. No se baña, no se baña. Aquí no se baña, huele apestoso y no le doy comida. Aquí está el inhibidor. Aunque se unió el sustrato, hace el inhibidor luego que el sustrato, ¡pum!, como que lo bote. Haz de cuenta que hace que la enzima vomite al sustrato, lo suelta. Y entonces el sustrato no se consume. Mira en tu gráfica, ¿no? La velocidad de reacción es, por lo tanto, muy bajita en comparación con las otras. ¿Hasta ahí voy clara? Sí. Estos mecanismos, pues lo que hacen es principalmente actúan sobre la tasa de reacción, cuando no se necesita mucho de una reacción en especial. Esos son los mecanismos competitivos. Hay otros que se llaman mecanismos alostéricos. Bueno, los mecanismos alostéricos tenemos de dos tipos: la activación y la inhibición. Hablemos del primero, del segundo. Bueno, hablemos de la inhibición alostérica. Tenemos la enzima representada en la figura en negro. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, doctora. Bueno, el inhibidor alostérico se une, lo voy a anotar aquí, se une a la enzima en alguna parte de su estructura tridimensional, pero no en el sitio activo. Aquí no hay competencia para nada, porque miren, químicamente, miren, nos lo representan con figuras geométricas, pero pues la finalidad es que nos permitan hacer comprensible una semejanza química. Un cuadradito que es el inhibidor, ¿se parece a esta curva geométricamente que es el sitio activo? No. Entonces, aquí la semejanza química nos interesa muy poco, porque no vas a competir. Sin embargo, cuando el inhibidor alostérico se unió, vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar de color. Voy a poner la I como inhibidor. Cuando el inhibidor se unió a la enzima, hace que cambie la disponibilidad, o la estructura o el acceso al sitio activo. Ojo aquí, el inhibidor lo que hace sobre la enzima es, hagan de cuenta que es como cuando ustedes tuvieran en su closet sus pantalones súper doblados, bonito, así estilo tienda departamental, calcetas y playeras. ¿Me van siguiendo? ¿Se lo van imaginando? Ok. Y entonces le dice a Pedro, su mamá, que guarde por favor las sábanas de su cama. Pero ustedes acomodaron, voy a tratar de dibujarlo acá. En el closet está justo el espacio y acomodaron súper bonito las playeras, el pantalón, muchos pantalones y todas que quedamos que eran calcetas, ¿no? El espacio está justo, ¿sí o no, Pedro? ¿Le cabe algo más a tu closet? ¿Pedro? Ay, ¿me van siguiendo? Por favor, Sí, doctora, ya no le cabe ni un alfiler ahí. Exacto, como en las tiendas departamentales, tú vas a Liverpool y yo no sé cómo demonios en ese rato, en ese cachito acomodaron todo.
Ah, pero ahorita que están de venta nocturna, ahí van y lo acomodan. ¿Cómo queda? ¿Han ido a esas tiendas después de las ventas, durante las ventas nocturnas? Hasta en el suelo está queda la ropa. Exacto, bueno, es tu cuarto en un día de muchísima prisa, ¿no? Sí. Y tú te quedas, pobre vendedor, que está así como, ¿no? Y al final revoloteó todo y no se compró nada. Pues haz de cuenta que la mamá de Pedro le dice, mete aquí las sábanas. Y Pedro tiene una cama en king size, o sea que son unas super sabanotas, ¿no? Y el Pedro agarra y pum, las hace una bola, taca, 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 y mete esa bola aquí. ¿Qué creen que suceda con esta bola aquí? Que la va a meter así, pum, a presión. ¿Qué creen que suceda? Yo estoy durmiendo, ¿eh? ¿Que la expulsa? ¿Mande? ¿Que la expulsa? Pues quizá no se te cae la ropa, pero esta formación tan bonita va a continuar. No, se ha de deformar. Exacto. ¿Quién lo dijo? Se va a deformar. Cuando tu compañero mete en ese closet que estaba de Liverpool, hace cuenta que meter esa sábana es después de la bendita venta nocturna. Todo esto se va. Pues todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Entonces, ese doblado impecable, pues va a quedar así todo chueco, todo amontonado. Físicamente ya no está igual y hago mucho hincapié en la palabra. Físicamente, esta situación y esta de aquí, con o sin las sábanas, ¿quedó igual? ¿Con o sin las sábanas quedó igual? No. Exacto. Esto es como, ¿cómo va a quedar el Liverpool un día antes de abrir y después de abrir de que van a su venta nocturna? Es un regadero, bien dijo su compañero, hasta en el suelo terminan las cosas. Esto mismo sucede con el inhibidor alostérico. El inhibidor alostérico está la estructura de la enzima y llega el inhibidor y la empuja. Entonces, acuérdense que las enzimas son estructuras tridimensionales. Si algo llega que ocupa una masa, va a deformar la estructura química. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Pues hagas de cuenta que la tienes aquí súper doblada, muy cuca, pero le empujas esta otra donita aquí. Es como se la metiste aquí a presión, pues ya no queda igual. Miren, se deformó, ¿no? Y yo la tenía muy compactada. Lo mismo le pasa a la enzima. Lo que hace el inhibidor como resultado es que produce o se produce una deformación en el sitio activo. Ya no tiene la misma forma. El sitio activo pasó de tener esta forma a esta de acá. Ya no es compatible como nos muestran las figuras geométricas del ejemplo. Yo me perdí 2 años. ¿Qué puede ser? Empujó a la enzima y entonces quizá una alfa hélice por ahí tapa el sitio activo. ¿Qué sé yo? Por aquí había una alfa hélice y al empujar el inhibidor alostérico, el alfa hélice tapa el sitio activo. Entonces, como no hay acceso, lo deforma, cambió la forma y pregunto yo, ¿el sustrato puede acceder al sitio activo? Hola, Leo. No. Así es. Entonces, nuevamente, lo que se impide es la formación del complejo enzima-sustrato. Y para ya cerrar, el activador hace la acción contraria. La enzima tiene por alguna razón un sitio activo alterado. Vean la figura geométrica. Voy a dibujar yo aquí el sustrato. Estamos viendo la figura de la derecha, parte superior. Aquí está el sustrato. ¿Puede acceder a este sitio activo que estoy señalando? ¿Aquí puede acceder? Villegas. No, gracias, gracias. No, bien. no entra. Entonces, ¿qué es lo que hace el activador alostérico? Llega y se une a la enzima y aquí hace la acción contraria. Al empujar, hace que la enzima exponga el sitio activo. Entonces, un activador
al unirse a la enzima, ayuda, o más bien hace que la enzima exponga el sitio activo. Entonces, por lo tanto, se puede dar el complejo enzima-sustrato y todos felices. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Y el término alostérico hace referencia a la estructura química. No sé si de niños tuvieron unos círculos así, unas estructuras que tenían figuras geométricas, ¿no? Eran unas pelotas, ¿no? Así. Y que tenían así figuras geométricas, entrada de figuras geométricas. ¿Lo han visto? Sí, doctora. Y entonces el chiste es que el chiquillo desarrolle eche a andar la ardilla y entonces él encuentre dónde sí puede meter el triángulo. ¿Sí? Pero tiene que ver con la forma. Entonces, el término alostérico se refiere a las formas de la estructura química, porque son modificadas las estructuras químicas. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, la teoría, estos cambios por lo general no son reversibles. Es decir, este sitio activo de aquí, este sitio activo de aquí no podrá volver a tener esta forma hasta que el inhibidor, porque el inhibidor llegó. Este sitio activo de acá no podrá acceder al sustrato si el activador no hace su acción. Bueno, hasta aquí es lo que tienen que entregar. Esto de aquí ahorita no lo vean. Bueno, me paso acá a otra que no hayamos rayado mucho. ¿Qué es lo que hay que entregar hoy? El cuestionario, que con lo que vimos en clase se hizo. También las preguntas. Apenas lo voy a liberar. ¿Ok? Voy a retirar, a quitar compartir pantalla. Déjenme, por favor, descargar su lista de asistencia. Permítanme un segundo. Un segundo, ya nos vamos, Profe, yo tengo una duda. Ajá, ¿cuál es? Sobre lo del reporte de laboratorio. Dijo que lo iba a liberar, pero bueno, yo vi una asignación ahí, entonces no sé, ya me hice yo bolas ahí. Bueno, creo... La que sabe cuál es. A ver, permíteme un segundo. Déjame terminar con unas cosas. Ay, se trabó mi máquina ahora. Anda muy... Bien, aquí está. Bueno, déjame bajar tu lista. Ya la guardé. Ya se está guardando. Muy bien. Vamos a dar compartir pantalla, Villegas, para irnos a la parte que dices. Aquí ven mi calendario, ¿verdad? Vámonos a los equipos. Perdóname, entonces sí lo... Ah, no lo he... Ay, ¿qué hice? Pues yo creo que me equivoqué, obviamente. Porque el nombre como que tampoco coincide, ¿o sí? No, vámonos a... Déjenme corregirlo. Bueno, lo que hay que entender, digamos que con lo que tenemos que tener claro es que tenemos el laboratorio 4 que se entregó el 21 de abril. De ahí, en el orden correcto, iba la práctica 5. Se me hace que el error está en que la práctica 5, la que se entregó el 28 de abril, se llamaba parte 1. ¿Sí? Y estaría casi segura que aquí tengo el error tanto de la numeración. No, aquí el error es la numeración. Entonces, denme chance de corregir los títulos para evitar confusión. Pero el reporte que había que entregar hoy, como yo no puse como está esto aquí, pues ya como tiene error mío, aunque sí estaba y causa confusión,
denme chance que lo corrija y se entrega el jueves porque mañana es día feriado, ¿vale? Ya para que me perdonen. Sería el de la desnaturalización de la leche, ¿no? El de Para la parte 2, sí, Sí, ¿no? la parte 2, sí. Entonces, Gracias. ahorita a los reportes no le hagan caso. Les voy a dar unos 10 minutos, 15 más a todo lo que hay que entregar hoy. Y pues de mi parte sería todo. Que pasen muy buen día. Disfruten mañana que no hay clases. Nos vemos. ¿Mande? Muchas gracias. Nos vemos. Yo tengo una duda, doctora. Ujú. En el cuestionario, en la pregunta 5 y la 6, bueno, es que según yo, la pregunta 5 es falso porque dice que puede competir por la formación de un complejo enzima-sustrato y en realidad compite por el sitio activo, ¿no? Ay, a ver, espérame, es que yo no me sé de memoria cuáles son las 5. Un inhibidor, mira, aquí te estoy dando la respuesta. Un inhibidor competitivo químicamente se asemeja al sustrato y puede competir por la formación de un complejo enzima-sustrato. Es cierto, porque acuérdate que el complejo, el inhibidor competitivo, la palabrita clave es competitivo. Puede competir, pero ¿por quién? Por el sitio activo. Y puede competir por el sitio activo porque se parece. Y puede competir por la... Es que dice que puede competir por el complejo enzima-sustrato, no por el sitio activo. Más bien era por el sitio activo. Perdóname, pero la 5 es cierto. Lo que quise decir era eso. Bueno, Gracias. y en 6 pasa lo mismo, dice que, bueno, se la leo, profesora. La tasa de velocidad de reacción enzimática es disminuida con mayor intensidad si el inhibidor es no competitivo. Es cierto. Eso está en esta diapositiva. Porque la marca como... Pero eso de acuerdo de cristales, de acuerdo de cristales. A ver, la tasa es menor. Espérame, es que no tengo. Si el inhibidor es no competitivo. Sí, porque es el que da problemas. Miren, ¿saben qué? Voy a corregir. Vamos a hacer una cosa. No contesten el cuestionario. Voy a corregir las preguntas y lo libero y todo se entrega el jueves, ¿vale? Va. Ok. Entonces, Gracias. entonces los que se enviaron ya van a tener oportunidad otra vez. La voy a quitar esa tarea y la voy a corregir. Voy a sacar otra para que se entregue el jueves, ¿vale? Miss, al equipo que le tocaba presentar hoy práctica, entonces también para el jueves. Sí, por favor. Ok, gracias. Gracias a ustedes. Que pasen buen fin. Bueno, buen día de asueto. Bye. Gracias. Gracias, igualmente.